Muy buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Fundación Universitaria Minuto de Dios, somos el grupo número 5 de la asignatura Estudio de Caso con el tutor Luis Miguel Moreno Murcia. Integrantes del grupo número 5, Diana Montoa, Amy Ginette Delgado, Lilia Mateus Flores, Jessica González y mi persona Lilian Mora. ¿Qué es plagio? Plagio es cuando una persona describe una o varias veces palabras de una fuente impresa sin el uso de las comillas y de una referencia al fuente original. Se presenta también cuando se entrega un trabajo que no es nuestro y lo presentamos como de nuestra autoría. Para evitar incurrir en el plagio, siempre se debe citar las fuentes de libros, artículos de revista o prensa, páginas web, todo aquello que hayas empleado para realizar tu trabajo. Mi nombre es Diana Nontoa. Yo les voy a hablar sobre el tipo de plagio de falsa autoría. Bueno, este tipo de plagio, según el autor Imran, en la revista electrónica de la Universidad de Costa Rica, nos dice que el tipo de plagio de falsa autoría es colocar la idea en el escrito que estamos realizando de otro autor sin citar el autor original, sin citar el autor, sino hacernos pasar como autores de dicha idea. También se cae en este error cuando colocamos a otras personas como autores del escrito que no se ha citado, del autor original, como tutores, amigos, compañeros, colocarlos de autores sin que ellos contribuyan una idea original en el texto. También se cae en este error cuando colocamos a personas que contribuyen en el escrito de una manera financiera o recursivamente, pues estas personas no son autores ni coautores, pero se pueden colocar como créditos. Bueno, también les voy a hablar sobre el tipo de plagio de parafraseo inapropiado. Según el autor Imran, citado anteriormente, él nos comenta que una manera de parafrasear inadecuadamente es tomar el texto del escrito de otro autor, copiarlo y pegarlo en nuestro escrito y solo cambiar algunas palabras. Eso es un tipo de plagio, ya que pues se está copiando la estructura original y del texto del autor. Y pues la idea del parafraseo es guiarnos obviamente de la idea del autor, pero colocar en nuestro escrito lo que nosotros entendemos con nuestras propias palabras, más no copiar y pegar. Hola a todos, mi nombre es Egna Ginette Delgado, estudiante de 10º semestre de Psicología. Hoy venimos a hablar acerca de la citación. ¿Pero qué es citar? Citar es dar crédito al autor principal de una idea de la cual nos basamos para hacer nuestro aporte. ¿Cómo citar? Hay dos formas de citar, la cita textual y la cita parafraseada. En este caso vamos a hablar acerca de la citación textual. Para ello hay dos formas de hacerlo, de forma narrativa y de forma parentética. Se debe tener en cuenta si esta citación es mayor o menor a 40 palabras. En este caso vamos a hablar primero de la citación menor a 40 palabras de forma narrativa, en la que se agrega dentro del párrafo y se relaciona de la siguiente manera. Según palabras del autor, se pone el apellido, coma, entre paréntesis año, se abren comillas, se copia el texto tal cual como lo refiere el autor, se cierran comillas y al final se pone entre paréntesis el número de página. De forma parentética, también debe ir dentro del párrafo, dentro del texto, se abren comillas, se copia la idea, se cierran comillas y al final entre paréntesis se pone apellido del autor, año y número de página y se cierra paréntesis. De la forma parentética, entonces también se incluye dentro del texto o dentro del párrafo y al final, entre comillas, se copia también toda la idea, se cierran comillas y dentro de las se abren paréntesis y se coloca también apellido del autor, año y número de página. Esto para menor a 40 palabras y de forma narrativa o parentética.
En el caso de que sea mayor a 40 palabras, también existe la forma de hacerla de forma narrativa. Es decir, vamos a copiar un párrafo que sea mayor a 40 palabras. Para ello, se relaciona en el texto anterior o en el párrafo anterior, se coloca según lo que refiere el autor y se pone apellido, entre paréntesis año, pero se debe aplicar una sangría de 1.75 a todo este párrafo que vamos a copiar. Al final ponemos también entre paréntesis el número de página. Para hacerlo de forma parentética es como lo expliqué anteriormente, se coloca el texto y también se pone sangría a 1.75 en todo el texto que se va a copiar y al final también se refiere el apellido entre paréntesis, el apellido, el año y el número de página. Mi compañera les va a explicar cómo hacerlo de forma. Buenas noches, mi nombre es Jessica Andrea González Cerreño, soy estudiante de 10º semestre de la Universidad Minuto de Dios del programa de Psicología. Este video se está realizando con el fin de dar un concepto claro de lo que es el plagio y la aplicación correcta de las normas APA dentro de un texto. Bueno, como lo dijo anteriormente mi compañera, el plagio es la acción de copiar textualmente obras o escritos ajenos sin otorgar los créditos a los autores legales. El plagio se evita conociendo las normas APA, aplicando la autoría del documento y citando adecuadamente. Mi otra compañera también les habló de formas distintas de citar. Sin embargo, hay una forma de citar que se llama cita sobre cita. Este tipo de cita es un poco más compleja en el momento de aplicar en un texto. Entonces, al no saber aplicarla de una manera correcta, se puede incurrir en un presunto plagio. Entonces, yo les voy a explicar qué es una cita sobre cita. Dentro de un trabajo existe una fuente primaria y una fuente secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Una fuente primaria informa un contenido original sin mencionar autores que no hayan aportado al escrito. Y la fuente secundaria es cuando se cita una obra de un autor que citó a otro autor. Entonces, les voy a dar un ejemplo para que la cita sobre cita quede un poco más clara y no incurramos en este error. Si se lee un trabajo de González 2005, en el que citó a Méndez 1992 y no pudiste leer el trabajo de Méndez, debes citar el trabajo de Méndez como la fuente original seguido del trabajo de González. Por ejemplo, la cita correcta se debe realizar dentro del texto o dentro del párrafo Méndez 1992 como se citó en González 2005. Muchas gracias. Continuando con el tema de mis compañeras, el plagio es algo que ha existido desde muchísimos años atrás. Ya en el año 1713, la Real Lengua Española lo definió como la violación a reconocer los derechos de autor en cuanto a la creación de una obra literaria o artística. En estos momentos, el plagio ha aumentado muchísimo a nivel de la población estudiantil. Hay varias razones. Según lo expresa Hansen y Spriggs en 2005, es por el mismo analfabetismo que hay en las universidades. Los estudiantes desconocen las formas correctas de hacer los recursos para citar, para referenciar y todo lo demás. Otra de las causas es, pues, lamentablemente por la pereza física y mental de los estudiantes en no hacer una investigación exhaustiva. Igualmente es la influencia de la facilidad de las redes, de las plataformas digitales, en donde la principal figura del plagio es o facilidad, copia y pegue. También por la competitividad de los estudiantes en cuanto a una nota o seguir avanzando en un puesto. Lamentablemente, cuando se ha descubierto esta figura del plagio, se corren las consecuencias de ser expulsado de la institución o de que una prueba sea anulada. Gracias.